Hoy empecé a hacerles como a engañarlos en cierta forma. I was going to take my sermon Yo iba a tomar el mensaje and I was going to open it up y yo lo iba a abrir and it would fall to the ground. y se iba a caer al piso. And you guys would say, oh, we are in for it now. Y, We are in for it now. como ustedes iban a decir como estamos en problemas. But I'm not going to do that. Pero no voy a hacer eso. I have just a short word for you today, Hoy solamente tengo para ustedes una corta palabra, something that's on my heart, algo que tengo en mi corazón, and the reason that I've been coming to South America for the last 21 years. y es la razón por la que yo he estado viniendo a Sudamérica por los últimos 21 años. Many years ago, the Lord put on my heart to come to Ecuador. Hace muchos años el Señor puso en mi corazón que yo fuera a Ecuador. And I've been fortunate to go to several different countries here in South America. Y he tenido la bendición de poder estar en muchos países aquí en Sudamérica. And my friend Jim invited me to come this year Y este año mi amigo Jim me invitó a venir aquí and lead our team of teachers. y a liderar el equipo de los profesores de inglés. I thank your pastor Yo le doy las gracias a su pastor for allowing us to come in and just take over your church. por permitirnos venir aquí y simplemente tomar control de la iglesia. Many pastors would not do that, Muchos pastores no permiten eso. but I believe your pastor has a vision. Pero yo creo que el pastor de ustedes tiene una visión. And that vision is what all of us should have. Y esa visión es la que todos nosotros deberíamos tener. And that is to reach many for the cause of Christ. Y esa visión es alcanzar a miles de personas para Cristo. And that's what I want to preach on today. Y eso es lo que yo quiero, sobre lo que quiero predicar en esta mañana. The Bible is a book filled with meaning and blessings. La Biblia es un libro que está lleno de significado y de bendición. However, some passages are very disturbing. Sin embargo, muchos pasajes son bastante perturbadores. For example, in Psalm 142:4, the Bible says this: Por ejemplo, en Salmo 124:4 la Biblia dice lo siguiente: "No man cared for my soul." no tenía nadie que me tendiera la mano. That passage has always bothered me. A mí ese pasaje siempre me ha molestado. When I look at this passage and I read this passage, Cuando yo veo este pasaje y lo leo, I believe that there are literally billions of people in our world yo creo que en el mundo literalmente hay miles de millones de personas that no man cares about. que no le importan a nadie. And I believe that it's safe to say Y me atrevo a asegurar that there are millions that have no one to pray for them, que hay millones de personas por las cuales nadie ora. no one to tell them about Jesus Christ, No tienen alguien que les cuente acerca de Jesucristo. no one to live a Christian witness before them. No tienen a nadie que les que les testifique o les muestre un ejemplo de vida cristiana. Sadly, Tristemente, there are many Christians hay muchos cristianos who are saved, que ya son salvos, they are hell-proof, que ya están a prueba del infierno, they are heaven-bound, que ya tienen tiquete asegurado al cielo. and many of them do not care for the souls of the lost. Pero muchos de esos cristianos, a ellos no les importan las almas de los que están perdidos. That is a very big contrast in our Savior, Jesus Christ, Y eso es un contraste muy grande si lo comparamos con nuestro Señor Jesucristo. and why He came to this earth. Y la razón por la que Él vino a esta tierra. It was His passion that drove Him to follow the Lord. Fue la pasión que Él sentía por los perdidos que lo llevó a venir a la tierra. It was His passion for souls that brought Him to this earth. Fue su pasión por las almas lo que lo trajo aquí. It motivated Esa- every waking day. Esa era su motivación cada día que Él se despertaba. Luke 19:10 tells us this: Lucas 19:10 nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mark 10:45 also says this:
Marcos 10:45 también dice lo siguiente, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. It was this passion for souls that propelled Jesus Christ to an old rugged cross. Esta pasión por las almas fue lo que impulsó a Jesucristo a ir a una vieja y desaliñada cruz de madera. There he gave his life Allí donde Él entregó su vida for every soul that has been born into this world. por cada alma que ha nacido en este mundo. He gave his life to save you and me. Él dio su vida para salvarte a ti y a mí. The Bible tells us this in Romans 5:8. Y la Biblia nos dice lo siguiente en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Now, in our passage that I want to focus on today, Ahora, en los pasajes en los que yo me quiero enfocar hoy, I want to bring you into context with this. quiero darles un contexto en lo siguiente. Jesus was traveling around the countryside. Jesús estaba viajando por el campo. The Bible says that he went into many villages. La Biblia dice que Él recorría muchos pueblitos. It tells us that he was teaching in all the synagogues, Y la Biblia nos dice que Él estaba enseñando en todas las sinagogas. and he was proclaiming the kingdom of God. Y Él estaba proclamando, él proclamaba el reino de Dios. He was healing all diseases Él sanaba todas las enfermedades and all afflictions. y todas las aflicciones. Now, this is where I want you to focus on today. Y en esto, en los siguientes, es en lo que quiero que se enfoquen hoy. So, in honoring the Word of God, I want you to stand Para honrar la palabra de Dios, quiero pedirles que se pongan de pie as we read the Word of God found in Matthew 9:36 through 38. mientras leemos la palabra de Dios que está en Mateo 9, versículos 36 al 38. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Thank you. You may be seated. Gracias, pueden tomar asiento. I believe that Jesus saw four things here that he talked about in this passage. Yo pienso que en este pasaje Jesús se dio cuenta de 4 cosas. And these things that he saw Y estas cosas que él vio moved him with compassion on the souls of the people. le dieron esa compasión por las personas. These same four elements Estos 4 mismos elementos should cause us, deberían causarnos a nosotros, those that claim the name of Jesus Christ, que supuestamente clamamos el nombre de Jesucristo o reclamamos, to have the same heart as Jesus had eso debe motivarnos a que nosotros tengamos la misma mentalidad de Jesucristo for the lost sinners. por los pecadores perdidos. I was told this week Esta semana me dijeron there are 12 million people in the city of Bogota. que en Bogotá hay más o menos 12 millones de personas. How many of those 12 million are lost? ¿Cuántos de esos 12 millones están perdidos? I believe that we need to have that same compassion for lost souls as Jesus had. Yo creo que nosotros debemos tener la misma compasión por los perdidos como la tuvo Jesús. And I want to spend a short time today looking at this text Y quiero que dediquemos un pequeño tiempo en esta mañana a analizar este texto and see how we can have the same passion as Jesus had para ver cómo podemos nosotros tener esa misma pasión que Jesús tenía for the souls of the lost. por las almas de los perdidos. The first thing I see that Jesus saw was the people, the lost, their departure from God. Lo primero que yo pienso que Jesús vio aquí era que estas personas, estos perdidos, estaban separados, lejos de Dios. Our text says they were scattered abroad. El texto dice que ellos estaban agobiados y desamparados. It said he had compassion on them. Y dice que él sintió compasión por ellos. Being scattered abroad means that they were outside the fold of Christianity. Estar agobiados y desamparados quiere decir que ellos estaban como fuera de esa protección del cristianismo, fuera del rebaño. They had no company with No. one another. No tenían compañía de unos con otros, They had no fellowship.
no tenían comunión. One of the greatest things that I have felt since being here Una de las cosas que yo he sentido desde que vine acá was the fellowship with you. es la comunión con ustedes. It's like I never left home. Es como que nunca me hubiera ido de mi casa. You have loved on us. Ustedes nos muestran amor, You have shown us grace, ustedes nos han mostrado gracia and I thank you for that. y yo les doy gracias por ello. But Jesus saw these, and they were outside the fold. Pero Jesús vio aquí que esas personas estaban fuera del rebaño, They didn't have a shepherd, no tenían un pastor. and without a shepherd, they had no guidance. Y sin un pastor ellos no tenían dirección, They had no protection. no tenían protección. He also saw that they were away from home. Él también se dio cuenta que esas personas estaban lejos de casa. Home is where we have comfort. El hogar es donde tenemos comodidad, Home is where we have rest. en el hogar es donde tenemos descanso, And he saw that they had no comfort or rest. pero él se dio cuenta que ellos no tenían ni comodidad ni descanso. He also saw that they were away, they were from where they ought to be. Él también se dio cuenta que ellos estaban fuera, lejos del lugar en el que deberían estar. Ephesians chapter 2, verse 12 Efesios 4, versículo 12 dice, tells us the following. perdón, Efesios 2, Efesios, Ephesians. no, sí, Efesios 2, 12 dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. They were like sheep without guidance. Eran como ovejas sin dirección. Let me tell you something about sheep. Déjenme decirles algo acerca de las ovejas. I grew up on a farm. Yo crecí en una finca, We had cows and horses, teníamos vacas, caballos, chickens, pollos, and pigs. cerdos, We didn't have any sheep. pero no teníamos ovejas. And I asked my dad one time, why don't we have sheep or goats? Y un día le pregunté a mi papá, ¿por qué nosotros no tenemos ovejas? And he said, son, Y él me dijo, hijo, the goats will eat you out of house and home. They'll eat you out of house and home. Oh, ellos te van como a sacar de la casa And the sheep are so stupid, y las ovejas son tan bobas you have to be with them all the time. que tienes que estar con ellas todo el tiempo. Jesus knew that these people were without a shepherd. Jesús sabía que esas personas no tenían pastor. You know why a sheep does not like running water? Tú sabes, a él no le gustaba como el agua que fluye. If a sheep falls over, Si una oveja se cae patas arriba, he can't get up, no se puede parar and he will drown in the water. y se va a caer en el arroyo y se va a ahogar. As we look out upon the world, Como en la medida en que miramos en el mundo, there are millions of people who are out of God's will. hay millones de personas que están fuera de la voluntad de Dios. They don't know about Jesus Christ. Ellos no conocen nada acerca de Jesucristo. And I believe it is up to us, Y yo- God's children, Y yo pienso que depende de nosotros, los hijos de Dios, to take the word of Jesus to them. que nosotros tomemos control del mundo y les llevemos a Jesús a ellos. We call ourselves Christians, Nosotros nos llamamos a nosotros mismos cristianos. and we Christians need to understand that this world Y is como- away from God. Y como cristianos tenemos que entender que este mundo está lejos de Dios. Not everyone is in a right relationship with God. No todas las personas tienen una buena relación o una relación correcta con Dios. They all need a witness. Todos necesitan a alguien que les testifique. And the good shepherd, Y el buen pastor, our Savior, nuestro Salvador, Jesus Christ, Jesucristo, seeks sheep like these. busca ovejas como estas. The Bible tells us this in Luke chapter 15, verses 3 through 7. La Biblia nos dice esto en Lucas 15, del 3 al 7. Now, the second thing we see here, the second element is this. Jesus saw their depravity in sin. Lo segundo que Jesús vio en estas personas era que estaban depravadas en el pecado. Here in the text, he wasn't referring to a physical fainting. Él en este texto no se estaba refiriendo como a un desfallecimiento físico. It had a deeper meaning. Él se refiere a un significado mucho más profundo. He was moved with compassion because these people were lost. Él sintió compasión por ellos porque ellos estaban perdidos con una carga muy pesada. They were under a heavy load of sin.
La carga que tenían ellos era muy pesada, una carga de pecado. Ephesians chapter 2 verses 1 through 3 tells us this. Efesios 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. En otro tiempo, Efesios 2, del 1 al 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Nosotros que conocemos a Jesucristo ya como nuestro Salvador, estamos en la misma condición de la cual Jesús está hablando en este pasaje. Bueno, algunos de ustedes dicen como, ¿por qué Jesús dice eso? Pablo lo dijo. Él está hablando a los creyentes de Éfeso. Pero ustedes tienen que recordar que Jesús le enseñó a Pablo durante 3 años allá cuando estaban en Arabia. Y aunque Pablo conocía la palabra de Dios, él no conocía a Jesús. Todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Pero en Romanos Pablo nos dice que aún incluso con Jesús podemos terminar perdiéndonos. Nosotros simplemente éramos como el mundo. Y hoy deberíamos glorificar a Dios, porque tenemos el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre y a Jesús nuestro Salvador. Aquí vemos los pecados del mundo. Y yo quiero que entiendan lo siguiente. Nosotros estamos hoy en día rodeados por hombres y mujeres que pueden cometer las atrocidades que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Simplemente imaginémonos el desastre que va a ser en el mundo cuando la iglesia sea raptada y vaya al cielo. Miren, cuando nosotros nos vayamos, el Espíritu Santo también se va a ir. Y el Espíritu Santo es el único que está como conteniendo la depravación de la humanidad. Jesús dijo que sin el Espíritu Santo los días van a ser tan parecidos como a los de Noé. Como los días de Noé. Era terrible, ¿no? Era tan malo que Dios dijo, voy a destruir todo lo que creé. Pero había un hombre que era justo. ¿Por qué el Señor no ha regresado todavía? Es porque Él tiene compasión sobre los hombres. Déjeme decirle el tercer elemento que Jesús vio. Él vio que el destino de estas personas era el infierno. Hace un par de semanas estuve predicando acerca del infierno. A nadie le gusta escuchar prédicas sobre el infierno.
Father in heaven, La Biblia nos dice que Dios, nuestro Padre en el cielo, nuestro Padre celestial, He is a God of love. Él es un Dios de amor. And being a God of love, Pero siendo un Dios de amor, He also has to be a God of righteousness. también tiene que ser un Dios de justicia. And He has to judge sin. Y Él tiene que juzgar el pecado. The Bible tells us that hell wasn't created for man. La Biblia nos dice que el infierno no fue creado por el hombre. Hell was originally created for Satan and his demons. El infierno no fue creado para los hombres, sino que originalmente fue creado para Satanás y los demonios. But man sinned against God. Pero los hombres pecaron en contra de Dios. And therefore, the Bible tells us over in Isaiah that hell has expanded. Y por lo tanto la Biblia nos dice en Isaías que el infierno se ha expandido. Jesus could see the beginning and the end. Jesús podía ver el principio y el fin. He knew that apart from his saving grace on the cross, Él sabía que lejos de su gracia salvadora en la cruz, that we would all be condemned to hell. que todos seríamos condenados al infierno. You remember the rich man? ¿Se acuerdan del hombre rico? That was a true story. Eso fue una historia real. You say, well, Pastor, how do you know that was a true story? Y ustedes pueden decir, pastor, pero ¿cómo sabe que eso fue real? He used a man's name called Lazarus. Él usó el nombre real de este hombre que era Lázaro. And if it was just a made-up story, Y como si usted no se acuerda muy bien de esta historia, he wouldn't have used Lazarus' name. él no usaba el nombre de Lázaro, You say, well, why didn't he use the rich man's name? pero él mencionaba solo el nombre de Lázaro, pero nunca mencionó el nombre del rico. He had compassion on that rich man's family. Es porque él tenía compasión en la familia de ese hombre rico. Because probably, in all probability, Porque probablemente en la probabilidad, someone may have known that rich man. tal vez alguien habría conocido a ese hombre rico. And he had compassion Y él tuvo compasión on his family. en su familia, sobre su familia. It is no wonder that this rich man, being in hell, No sorprende que este hombre cuando estaba en el infierno, was moved fue como impulsado. for Abraham. He was talking to Abraham at the time. En ese momento él estaba hablando con Abraham And he said this, found in Luke 16:27. y en Lucas 16, Lucas 16, 27 le dice lo siguiente. He said, I beg you therefore, Father, Dice, por lo tanto te suplico, Padre, that you would send Lazarus to my father's house. que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Remember that? ¿Se acuerdan de eso? Even the man in hell had compassion for his family. Incluso este hombre que estaba en el infierno tenía compasión por las personas que estaban en su casa. He had concerns for them. Él estaba preocupado por ellos. Now I want us to bring this in to us today. Ahora vamos a tratar de traer esto a nuestra actualidad hoy. Church, we need to look around. Iglesia, tenemos que mirar alrededor. There are people all around us who are lost. Hay personas alrededor de nosotros que están perdidas. They will die and they will go to hell. Se van a morir y se van a ir al infierno. Will they go without us telling them? Se van a ir sin que nosotros les hablemos. Ezekiel chapter 33 verse 8 warns us. Ezequiel, Ezequiel 33, 8 nos advierte. It says this. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. You hear what that said? ¿Escucharon lo que dice eso? If we fail to tell them, Si nosotros no les decimos, their blood will be on our hands. la sangre de ellos va a estar sobre nosotros. That's the same thing that motivates me every day of my life. Esa es la misma asunto que me motiva a mí cada día de mi vida. I had a brother who was lost, Yo tuve un hermano que estaba perdido and every time I would see him, I would talk to him about the Lord Jesus Christ. y cada vez que yo lo veía, yo le contaba acerca de Jesucristo. There came a time Y vino un tiempo when he said, "Don't talk to me again about Jesus. que él me dijo, no me hables más de Jesucristo. I don't want to
Yo no quiero saber eso. So I said, okay, Entonces yo le dije, bueno, I'll pray for you. voy a orar por ti. So I began earnest prayer. Entonces yo empecé a orar por él. I prayed for him every morning, Oraba por él cada mañana and I prayed for him every evening before I went to bed. y oraba por él cada noche antes de acostarme. And God miraculously Y milagrosamente Dios, got him on his knees while he was hunting. Got him on his knees while he was hunting. mientras él estaba de cacería, milagrosamente Dios hizo que él cayera de rodillas And he had to call out to God y él invocó el nombre de Dios to save his soul. para que lo salvara, para que salvara su alma. He's now a pastor. Y él ahora es un pastor. That's the compassion that we need, the same compassion that Jesus had. Esa compasión es la que nosotros necesitamos, que es la misma que Jesús tuvo aquí. Now, the last element that we're going to look at, Ahora, y el último elemento que vamos a ver hoy es and that was Jesus saw their despair without a shepherd. es que Jesús vio la falta de esperanza o el desespero que ellos tenían sin un pastor. Now, you need to understand what it means to not have someone to lead you. Ahora, nosotros debemos entender qué significa no tener a alguien que nos lidere. Let me say this. Déjenme decirles lo siguiente. You need to thank God every day that He sent a man here so He could lead you in the way of God. Ustedes deben darle gracias a Dios cada día de que tienen a un hombre acá que los lidera en el camino de Dios. He's not paying me anything to say that. Él a mí no me está pagando por decir eso. I know his heart. Yo conozco su corazón. I've seen Jesus in him. Yo he visto a Jesús en él. My spirit, as the Bible says, agrees with his spirit. Mi espíritu que tengo de la Biblia también está de acuerdo con el de él. And I know he has compassion for the lost. Y yo sé que él tiene compasión por los perdidos. Same compassion that each of us should have. La misma compasión que cada uno de nosotros debería tener. Jesus saw this. Jesús vio esto. And you know what? ¿Y saben? The blessings of the church and of the saved is that we have prayer, Las bendiciones de la iglesia y los que somos salvos es la oración, we have companion, how can I say this? ¿cómo puedo decir esto? Companionship. Tenemos compañerismo, tenemos oración. We have one another. Nos tenemos unos a otros. We can call on one another and Noso- say, look, pray for me. Nosotros podemos llamarnos y decirnos, oye, ora por mí. We have peace. It's like Jesus just wraps us in his arms. Nosotros tenemos una paz que es como que Jesús nos abraza en sus brazos. We have joy. Tenemos gozo. Y'all don't know what a joy. No saben el gozo que yo siento. It is for me to be here with you. El gozo que yo siento de estar aquí con ustedes. Because God gives me joy to just be able to share His word with you. Porque a mí Dios me da un gozo simplemente por el hecho de compartir acerca de Él con ustedes. But I believe the church has lost this joy. Pero yo siento que la iglesia está perdiendo el gozo. They have lost the rest that only Jesus gives. Están perdiendo el descanso que solo Jesús nos puede dar. They have lost the idea of satisfaction in Jesus Christ. Se está perdiendo la idea de satisfacción que encontramos solo en Jesús. And I could go on and on Y yo with puedo- what Jesus gives us. Seguir por mucho tiempo hablando y hablando de todo lo que Jesús nos puede dar. All of these things are things that the lost world knows nothing about. Todas estas cosas que hemos hablado son cosas de las cuales el mundo no sabe. It breaks my heart. Y eso me rompe el corazón. It should break every one of our hearts. Y debería romper el corazón de cada uno de nosotros. Because our duty as a believer Porque nuestra misión, nuestra tarea como creyentes is to tell the lost about His saving grace. es hablarles a los perdidos acerca de la gracia salvadora de Jesús. The last thing that the last command that Jesus gave us was this. El último mandamiento que Jesús nos dio fue lo siguiente. He said, go you therefore. Dijo, por lo tanto, ustedes vayan. He didn't tell the pastor to go. Él no le dijo al pastor que fuera. He didn't tell your elders or your deacons to go. Él no le dijo a los ancianos ni a los diáconos que fueran. He told us. Él nos dijo a nosotros que vayamos. Ye means everyone. Eso significa todos. And it is
word to the lost. Y es nuestra responsabilidad de expandirnos por el mundo y hablarles a los perdidos. Our hearts ought to be broken because the world doesn't know Jesus. Nuestros corazones deberían estar rotos porque el mundo no conoce a Jesús. And you know what? ¿Y saben algo? There's plenty to go around. Hay muchísimo para todos. And I want to share with you this last thing. Y quiero compartir con ustedes esto último. Jesus sent his disciples to make a difference. Jesús envió a sus discípulos para crear un impacto, hacer una diferencia. He put 3 responsibilities on the shoulders of his believers. Él les puso sobre los hombros de sus discípulos 3 responsabilidades. The first thing he wants us to do is visualize. Lo primero que Él quiere que hagamos es visualizar. We need to see the harvest. Nosotros necesitamos ver la cosecha. The Bible says that the harvest is great, La Biblia dice que la cosecha es abundante, but the workers are few. pero los trabajadores son pocos. He said in Mark 16:15, Él dice en Marcos 16:15, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. so we need to visualize what Jesus saw. Así que tenemos que visualizar lo que Jesús vio. We need to agonize. Tenemos que desesperarnos, angustiarnos. He says in our text, pray you therefore. En el texto que veíamos ahorita, Él dice, por lo tanto, oren. This is a call, I believe, for us to be brokenhearted for the lost. Yo pienso que ese es un llamado que todos tenemos a tener un corazón roto por los perdidos. We ought to be burdened for the lost. Debemos sentir esa carga por los perdidos. Listen, I believe there are few broken hearts in the church today, Déjenme decirles, yo creo que en la iglesia hoy hay algunos corazones rotos, especially for the lost. que están rotos sobre todo por los perdidos. I believe that we as Christians Yo pienso que nosotros como cristianos need to attack hell, debemos atacar al infierno, not only of those that we care about, pero no solo por a los que nos importan, but those that are lost in the world. sino por aquellos que están perdidos en el mundo. We should be constantly praying for them Debemos estar orando constantemente por ellos and seeking the Lord for their soul. y buscando al Señor en pro de estas almas, de sus almas. Third thing we need to understand that Jesus wanted us to do Y lo tercero que Jesús quiere que hagamos y que debemos entender is evangelize. es evangelizar. We need to have that same vision that Jesus had, Tenemos que tener la misma visión que Jesús tenía and we need to go and tell them about Jesus. y debemos salir y hablarles afuera acerca de Jesús. I could give you a whole bunch of scriptures Yo les puedo dar una cantidad de versículos where the Bible tells us we need to go. donde la Biblia nos dice que debemos ir. I've heard all the excuses. Yo ya he escuchado todas las excusas posibles. I've been in the ministry 37 years, Llevo 37 años en el ministerio and I've talked to numerous churches. y he hablado en numerosas, incontables iglesias. Well, preacher, I can't preach. Y bueno, he ido a iglesias en las que ni siquiera puedo predicar. God didn't call you to preach. Y me dicen, Dios no te llamó a predicar. He called us to tell people about Jesus. Jesús no nos llamó a predicar, sino a contarles a las personas acerca de Jesús. Well, preacher, I don't know how to witness. Bueno, y me dicen, bueno, predicador, pero es que yo no sé cómo testificar acerca de Jesús. Did Jesus save you? ¿Jesús te salvó? How did you get saved? ¿Tú cómo te salvaste? Do you remember what you were told when you come to know Jesus as your Savior? ¿Recuerda lo que te dijeron a ti cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador y Señor? We need all Christians Nosotros necesitamos que todos los cristianos to evangelize. evangelicemos. We're called to do it. Ese es nuestro llamado. Now let me close with this. Y déjenme cerrar con esto. What are you doing ¿Qué estás haciendo to keep men out of hell? para evitar que los hombres se vayan al infierno? As I said, God is a God of love, Como yo dije, Dios es un Dios de amor, but He's also a God of judgment. pero también es un Dios de justicia. And if we have this compassion for souls, Y si nosotros tenemos esta compasión por las almas, we need to be trying to keep men out of hell. nosotros debemos permanecer todo el tiempo evitando que los hombres se vayan para el infierno. Are you having any success? ¿Están teniendo éxito en esta labor? Listen to this verse.
Escuchen este versículo. Proverbs 11:30. Proverbios 11:30. It tells us this. Ok, aquí está. Se me perdió aquí en mis versículos. Proverbios 11:30. What is it? Ok. El fruto del justo es el árbol de vida, y aquel que gana almas es sabio. Did you hear that? ¿Lo escucharon? He said that he who wins souls is wise. Dice que aquel que gana almas es sabio. We come to teach our students English. Nosotros vinimos a enseñarles inglés a nuestros estudiantes. We come to help them with their knowledge. Nosotros vinimos a ayudarles con su conocimiento, But we also come to share Jesus with them. pero también vinimos a compartir de Jesús con ellos. That's our compassion. Esa es nuestra compasión. And I know that there are some Christians in our student group, Y yo sé que en el grupo de estudiantes hay algunos que son cristianos, but I also know there are lost people in our student group. pero también sé que en ese grupo de estudiantes hay personas que están perdidas. And we come. Y nosotros vinimos para eso. Our job is the greatest job in the world. Nuestro trabajo es el mejor trabajo que hay en el mundo. If God is not number one in your life, Si Dios no es el número uno en tu vida, you have a problem. tienes problemas. If God is number one in your life, Si Dios es el número uno en tu vida, let me tell you, He's going to bless you tremendously. déjame decirte que Él te va a bendecir de una forma increíble. When I realized that it was time I needed to surrender my life to God's call, Cuando yo me di cuenta que era el momento en que yo debía rendir mi vida al llamado de Dios, and I gave my life to the Lord y yo le entregué mi vida al Señor, and did what He had called me to do in the first place, y yo hice lo que Él me pidió que hiciera, it changed everything about me. eso cambió todo en mí. My first passion was to go tell my family. Mi primera pasión fue ir y hablarle a mi familia. I saw all of my brothers saved. Yo vi que todos mis hermanos se fueron salvos, I saw all of my children saved. vi que todos mis hijos se fueron salvos. Let's start at home. Empecemos desde casa. How many of your family members does not know Jesus? ¿Cuántos los miembros en tu familia no conocen de Jesús? How many of your friends don't know Jesus? ¿Cuántos de tus amigos no conocen a Jesús? Psalm 126, 5 and 6 says this. Salmo 1, Salmo 126 del 5 a 6 dice lo siguiente: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. You know, we sing a song that goes like this. Nosotros cantamos una canción que está relacionada con esto. They shall go out weeping, Dice como ve a cegar, they shall come back singing. que el que va a cegar con tristeza se devuelve cosechando con alegría, Bearing their seed in their hands. cargando las semillas en sus manos. I want you to know, Quiero que sepan, we need to go out. necesitamos salir. Don't say I can't do it. No digas que no lo puedes hacer. If you are a child of God, Si tú eres hijo de Dios, you can do it. puedes hacerlo. He is there for you. Él está ahí a tu lado. The Bible says He will help you. La Biblia dice que Él te va a ayudar He will guide you. y te va a guiar. But He won't do it unless you get into this. Pero Él no lo va a hacer a menos que tú te profundices en la Biblia. Read your word. Lee la palabra. Do you know that this is God's love letter? ¿Ustedes sabían que la Biblia es la carta de amor de Dios? How many of you men have written your sweethearts or your wives a love letter? ¿Cuántos de los hombres aquí le han leído a sus parejas, a sus esposas, una carta de amor? ¿Ningún hombre le ha hecho una carta de amor a su pareja? Just a few. ¿Solo unos poquitos? I know my wife is watching, Yo sé que mi esposa ahora me está viendo en vivo and she'll tell you I used to write love letters all the time. y ella les contaría que yo solía escribirle cartas de amor todo el tiempo. Now I tell her God's love letter. Pero ahora yo le hablo de la carta de amor de Dios. He loves us very much, Él nos ama muchísimo and He wants you to reach souls. y Él quiere que tú alcances o consigas almas para Él. Now let me say this. Déjenme decirles algo más. If you're here today
Si tú viniste aquí hoy and you know Jesus Christ as your Savior, y tú ya conoces a Jesús como tu Salvador, God wants to call you into a closer walk with Him. Dios quiere como invitarte a que estés en ese rebaño cercano a Él. He wants you to do what He's called you to do. Él quiere que hagas ese llamado al cual el llamado que Él te ha dado. And it's time that the church said, "Here am I, Lord, send me. Y es el momento para que la iglesia junta diga, Señor, aquí estoy. Send me to my family. Envíame a mi familia. Send me to my friends. Envíame a mis amigos. Send me to those who work with me. Envíame a los que trabajan conmigo. Send me, Lord, Envíame, Señor, and I'll be faithful." y yo voy a ser fiel. Let me tell you what. Y déjenme decirles algo. God's word La palabra de Dios is true. es verdad. God's word is faithful. La palabra de Dios es fiel. And He wants you to be faithful. Y Él quiere que tú seas fiel. Now, let me ask you this. Déjenme hacerles una pregunta. If you're here today Si estás aquí esta mañana and you've never asked Jesus Christ to come into your heart, y nunca le has pedido a Jesucristo que entre a tu corazón be your Savior, para que sea tu Salvador, we're going to give you a chance. te vamos a dar una oportunidad. The Bible says we're not promised tomorrow. La Biblia dice que el mañana no lo tenemos, no es una promesa. Those who believe in Jesus, Y aquellos que creen en Jesús, if they were to die today, si hoy murieran, the Bible says, absent from the body, que la Biblia dice que cuando salga nuestra alma del cuerpo, to be present with the Lord. debe ir a la presencia del Señor. But if you don't know Jesus today, Pero si tú no conoces a Jesús hoy and you die in your sin, y tú mueres en tus pecados, you go immediately to hell. vas a ir inmediatamente al infierno. So, Entonces, do you want to know Him today? ¿quieres conocerlo hoy? Do you want to follow Him today? ¿Quieres seguirlo hoy? As Pastor comes, Mientras el pastor sube a la tarima, we want to give you this time queremos darte este tiempo to come to know Jesus as your Savior. para que puedas conocer a Jesús como tu Salvador. And let me say this. Déjeme decirles otra cosa. Your pastor can't save you. Tu pastor, el pastor no los puede salvar. Mom and dad can't save you. Tus padres no te pueden salvar. Church can't save you. La iglesia no te puede salvar. Only Jesus can save you from your sins. Solo Jesús te puede salvar de tus pecados. If you don't know Him today, Si hoy no lo conoces, call on His name. ya invoca su nombre. The Bible says, all who call on the name of Jesus La Biblia dice que todos los que invocan el nombre de Jesús shall be saved. serán salvos. Call on His name today. Invoca su nombre hoy, Pastor Juan Collins. pastor. Aquellos que deseen hacer esta oración en su corazón, las palabras no importan, sino la actitud. Si pueden hacer una oración como esta, mientras todos estamos orando, oremos. Señor nuestro, gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por tu obra en la cruz, por perdonar mis pecados, por resucitar para darme una nueva vida. Señor Jesús, en el día de hoy quiero reconocer la necesidad que tengo de ti. Ven a mi vida, perdona mis pecados, cosas que debía haber hecho, cosas que he hecho, pero gracias que tu amor me perdona y me limpia. Señor, entra a mi vida y transfórmame, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Permíteme cada día conocerte más. Te entrego mi vida para que tú seas el Señor de ella. Todos mis planes, todos mis anhelos, todo lo que tengo y soy, Señor, te lo entrego. Señor, te ruego que me sigas acompañando con tu palabra. Permíteme acoger en alguna comunidad, acogerme y seguir conociéndote más. Señor, gracias, porque sigues invitándome cada día
a una relación contigo. Señor nuestro, gracias. En tu nombre oro. Amén y amén. Vamos todos puestos de pie a honrar a nuestro Dios con este canto de alabanza. Acompáñenme.